Bendiciones para todos. Hoy nos acompaña nuestra hermana Maricel Cuadras, mi hija menor. Ella va a leer el estudio de Apocalipsis. Desde el año 751 hasta el año 1870, los papas fueron reyes temporales de los estados pontificios y reinaban desde Roma sobre estos territorios de la península italiana. Pero tras la Revolución Francesa primero y Napoleón después, el poder político de los pontífices romanos fue disminuyendo desde 1860 hasta que los estados pontificios desaparecieron en el año 1870, cuando Italia les declaró la guerra y capturó los territorios de los estados pontificios, anexando Roma al Reino de Italia. Desde entonces, los papas perdieron su reino temporal hasta el año 1929. Fue el rey italiano Víctor Manuel II quien capturó la ciudad de Roma en 1870 y la declaró capital de Italia el 1 de enero de 1871. Entre 1870 y 1929, los papas no tenían territorio físico donde reinar. Pero el líder fascista italiano Benito Mussolini finalmente resolvió la crisis entre la Italia moderna y el papado, con un nuevo acuerdo dejando de lado la continuación de los estados pontificios. Este acuerdo o Tratado de Letrán, firmado el 11 de febrero de 1929 entre Italia y la Santa Sede, dio lugar al Estado independiente y soberano de la Ciudad del Vaticano. Desde entonces, los papas comenzaron a ser reyes sobre esta porción territorial de Roma. La Ciudad del Vaticano quedó bajo jurisdicción del papado en forma permanente. Es un hecho irrefutable de la historia que el Papa Pío XI fue el primero de una nueva línea de reyes. El Papa Pío XII fue el segundo rey, el Papa Juan XXIII el tercer rey, Pablo VI el cuarto rey, Juan Pablo I el quinto rey, Juan Pablo II el sexto rey y Benedicto XVI el séptimo rey. Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Juan Pablo I duró tan solo 33 días, por lo cual cabe la frase un brevísimo tiempo. Juan XXIII reinó durante 5 años y Benedicto XVI duró 8 años, por lo cual es razonable hablar de un breve tiempo para ambos casos. Pío XII gobernó 19 años, un largo tiempo, y Juan Pablo II gobernó 27 años, que, siguiendo la misma línea de objetividad, nadie puede cuestionar que ha sido un larguísimo tiempo. La sorprendente decisión de Benedicto XVI de renunciar o abdicar a su cargo como para terminar su reinado prematuramente, también fue, sin duda alguna, una clara señal de la brevedad de su reinado. También es sorprendente que Benedicto XVI anunciara su renuncia el 11 de febrero de 2013, ya que fue también un 11 de febrero cuando se firmó el Tratado de Letrán en 1929. Pío XI, el primer rey sobre la Ciudad del Vaticano, recibió su reinado un 11 de febrero, y Benedicto XVI, el último de los 7 reyes de Apocalipsis 17:10, anunció el fin de su reinado un 11 de febrero. El 11 de febrero del 2013, a las pocas horas después del sorprendente anuncio de Benedicto XVI de que iba a renunciar a su cargo,
acaparando los titulares de ese día, un rayo golpeó 2 veces la parte superior de la Basílica de San Pedro como una señal evidente de Dios. Yahshua les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Incluso los medios de comunicación se preguntaban por qué ese rayo fue capturado para que el mundo lo viera. Este rayo significó la caída del espíritu de Satanás desde el cielo para entrar en el cuerpo de Jorge Mario Bergoglio. Este mismo espíritu fue también el que entró en Judas y en Pedro. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote. Lucas 22:3. Yahshua les dijo: largo de aquí, Satanás. Mateo 16:23. Ahora bien, ¿por qué era necesario que el séptimo rey durase un breve tiempo? Porque Francisco, el dragón, tenía que reinar entre Benedicto XVI y Juan Pablo II. ¿Y para qué? Para que Francisco pueda ceder su poder, su trono y gran autoridad a la bestia Juan Pablo II, que sube del abismo. Si Benedicto XVI hubiera reinado un largo o larguísimo tiempo, entonces Juan Pablo II habría perdido a muchos de sus seguidores al morir gran parte de ellos en todo ese tiempo del reinado de Benedicto XVI más el reinado de Francisco. Por eso apremia la resurrección de la bestia antes de que todos sus seguidores mueran. El séptimo había de caer por lo que revela Apocalipsis 17:10. Es necesario que dure breve tiempo. Y así fue. Benedicto XVI cayó de su trono el día que renunció a su cargo. Y al caer Benedicto, como el séptimo rey, da lugar a que Francisco ocupe el siguiente número de puesto, que es el 8º. Pero Francisco no caerá de su trono, pues todo aquel que cede su puesto no cae. ¿Por qué? Porque un rey cae del trono cuando otro rey ocupa el número de puesto. Y no sucederá así con Francisco, ya que éste cederá su mismo puesto, el 8º, a otro rey que ya reinó anteriormente. Este rey es el que ocupó el 6º puesto, Juan Pablo II. El Papa Francisco no es la 8ª cabeza de la bestia de Apocalipsis 13:1, por la sencilla razón que la bestia de Apocalipsis 13:1 no tiene 8 cabezas, sino 7. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, ¿quién es el Papa Francisco? Si no es la 8ª cabeza de la bestia de Apocalipsis 13:1. Respuesta: Francisco es precisamente la bestia de Apocalipsis 13:1, que en Apocalipsis 13:2 y 4 es llamada dragón. Los cardenales de la Iglesia Católica nunca más votarán para la elección de un nuevo papa. Por tal razón, Juan Pablo II resucitado no ocupará el 9º puesto. El espíritu de Satanás, en la persona de Francisco, se interpuso entre Benedicto XVI y Juan Pablo II para que muchos pierdan su fe en la profecía de los 7 papas y también para que se cumpla la profecía de Apocalipsis 13:2. El dragón le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad.
Apocalipsis 17:11. La bestia que era y no es también un octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. La bestia, Juan Pablo II resucitado, también es un octavo, porque el dragón Francisco es el otro octavo. Los católicos pueden buscar otros 7 reyes por todos los libros de historia que quieran y nunca encontrarán otras piezas para armar este impresionante rompecabezas que se forma a la perfección solo con los 7 papas y Francisco el Dragón.